El mensaje de esta mañana lo he titulado ¿Por qué las solas Escrituras es la única fuente de autoridad? Y voy a volver a repetir esto para que usted pueda grabarlo en su corazón o pueda anotarlo en la agenda que usted trajo para guardar algunos tesoros expuestos esta mañana por medio de la palabra. Porque las solas Escrituras es la única fuente de autoridad. Mañana, 31 de octubre, se hacen dos cosas. Número uno, se celebra lo que conocen como el Día del Niño. Pero también realmente el objetivo es conmemorar la reforma protestante del siglo XVI. Nosotros, y seguramente muchas iglesias, conmemoramos en el día de hoy esta fecha, ya que mañana es lunes y es más complejo. Pero las asociaciones suelen reunirse, convocar a las personas a un determinado lugar para celebrar el Día de la Biblia, para conmemorar la fecha de más de 500 años de la Reforma Protestante. En el periodo de la Reforma Protestante del siglo XVI, se establecieron 5 fundamentos, también llamados las 5 solas, en el contexto inmediato de esa reforma, días posteriores, se establecieron esos 5 fundamentos que se conoce como los 5 fundamentos de la fe reformada. ¿Y qué queremos decir con fe reformada? Lo que queremos decir es que son nuestras raíces históricas y doctrinales. Cuando hablamos de fe reformada estamos hablando de raíces y doctrinas históricas. En esta mañana vamos a reflexionar sobre el primero de esos fundamentos de lo que es nuestra fe reformada. Algunos han dicho que no es la primera. Algunos dicen que realmente de esos 5 fundamentos el primero es la gracia. Y que termina con a Dios sea la gloria, la última de esos 5 fundamentos. Nosotros estamos hablando, otros normalmente ponemos las Escrituras de primero, y hoy va a estar en ese orden. Y cuando digo entonces que vamos a hablar de del primero de los 5 fundamentos de la fe reformada, estamos hablando de lo que se conoce como las solas Escrituras. La frase o expresión sola Escritura del siglo XVI se encuentra inicialmente entre los reformadores de 1526, Baucer, que la usó, y Calvino en 1536, que la usó en lo que se conoce como la institución cristiana. Los reformadores usaron esta expresión para indicar varias cosas. Número uno, que el Papa
la iglesia y la tradición y los concilios no pueden estar por encima de la autoridad de la palabra. Ese fue un primer enunciado. En segundo lugar, se usó para decir que solo las Escrituras es la fuente de autoridad. Y solo la Escritura es la única fuente de autoridad. Y número 3, para indicar que todo lo que se cree y practica debe tener como fundamento las solas Escrituras. Cuando los reformadores hablaban de solas Escrituras, esto es lo que ellos tenían en mente. Los reformadores creían que era un peligro de muerte no tener las solas Escrituras como la única, escuche bien, como la única regla de autoridad autorizada. Solamente tenía que ser las Escrituras. ¿Sigue siendo esto hoy verdad? ¿Es la iglesia de hoy de solas Escrituras? ¿Lo es? No lo creo. ¿De verdad? No lo creo. La historia vuelve a repetirse. Vuelve a repetirse la historia. El Evangelio del Señor Jesucristo sigue estando en un estado muy similar de ese momento del siglo XVI. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy está siendo predicado de manera contaminada, de manera manipulada. Se ha venido pisoteando y por no irnos a un extremo, se puede decir que se ha venido olvidando. Y realmente esto es cruel, realmente esto es muy complejo. Y esto es por causa, nuevamente, de la secta romana, pero con un ingrediente de lo que se conoce como también sectas protestantes y carismáticas alejadas de las Escrituras. Y esto es muy terrible. Muchas iglesias de hoy no tienen las Escrituras como su única norma de fe y práctica. No la tienen. La Biblia para muchas iglesias no es su fuente de autoridad, no es su única fuente de autoridad. Seguramente es una de las fuentes de autoridad, pero no es la única fuente de autoridad. Es así que muchos cristianos van a las iglesias diciendo y añorando que ese día Dios les dé una nueva revelación. Van a las Escrituras, van a las iglesias, añorando que ese día el profeta de turno les pueda nuevamente profetizar, para ellos entonces saber qué es lo que deben hacer. Siendo esto así, para tal iglesia, la Biblia no es
su única norma de fe y práctica. La Biblia no es la única autoridad. ¿Por qué las solas Escrituras son la única fuente de autoridad? ¿Por qué? Y hago esta pregunta una vez más porque quiero dejarlas en sus corazones. ¿Por qué las solas Escrituras son las únicas fuentes de autoridad? Pues bien, quiero invitarle a usted que me acompañe allá a 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y también 1 de Pedro 19, 1 de Pedro 1, 19 al 21. Dice segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y escuche bien lo que dice acá, segunda de Pedro, versículo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, y subraya allí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A la luz de estos pasajes, miremos, amados hermanos, por qué las solas Escrituras son la única fuente de autoridad. Las Escrituras son la única fuente de autoridad porque escúchame bien esto, porque solo las Escrituras son inspiradas por Dios. Porque solo las Escrituras son inspiradas por Dios. Nota una vez más lo que dice el texto leído. Esta vez versículo 16, parte A, y 1 de Pedro, capítulo 1, 21. 2 de Pedro, versículo 1, 21. Nota lo que dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y ahora mire lo que dice el versículo 21 de 2 de Pedro 1, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tanto Pedro como Pablo nos dicen aquí que todas las Escrituras, todas, son el soplo de Dios.
Ahí usted consigue la palabra inspirado, y esa palabra es in, y parece allí in, y parece allí espiro, que significa soplar, soplar. Y esas son las Escrituras. El soplo que se nos habla aquí es el mismo soplo, o digamos que tiene su origen, o digamos que le dio origen a la creación. Este soplo que está aquí, hablando de las Escrituras, es el mismo que le dio origen a la creación. Este soplo que está aquí es el mismo que le dio origen a la creación del hombre. Es el mismo. Las Escrituras son llenadas con el aliento de Dios. Eso debe estar claro en nosotros. El Espíritu Santo misteriosamente influenció en los escritores bíblicos y, ¿sabe? No solamente influenció, sino que también los guió y los vigiló para que produjeran el escrito infalible. Y ese es el que nosotros tenemos en esta mañana, estimado hermano, en estas páginas. Es ese. Este es el escrito infalible. La palabra de Dios es esa. Cierto teólogo, hablando de las Escrituras, dice: el Espíritu Santo asegura que la obra terminada es la palabra de Dios. Los escritores solo fueron movidos por el Espíritu Santo y ellos escribieron lo que Dios inspiró. Amados hermanos, como creyentes bautistas, confesionales, nosotros creemos en lo que se conoce como la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. ¿Y qué significa eso de inspiración plenaria y verbal? Significa que nosotros creemos que cada parte de las Escrituras, cada parte de la Biblia es completamente inspirada por Dios. Cuando decimos plenaria, eso es lo que estamos significando. Cada parte de la Biblia es completamente inspirada por Dios. Y cuando decimos verbal, lo que estamos diciendo es que cada palabra de la Biblia es exactamente lo que Dios quería que se escribiera. Exactamente esa y no otra. Ninguna parte de las Escrituras es el resultado humano. Con claridad el apóstol Pablo y el apóstol Pedro aquí están expresando ellos toda, dice Pablo, todas las Escrituras son inspiradas. Toda la Escritura es inspirada. Y Pedro con claridad nos dice: ninguna es de interpretación privada. Ninguna ha venido de origen humano. Toda es de origen divino. Toda. Por lo tanto, nosotros no creemos en el concepto liberal que las Escrituras contienen la palabra de Dios. No, nos alejamos de esa posición. Los creyentes liberales, la teología liberal, enseña que las Escrituras contienen la palabra de Dios. Y no es así. Las Escrituras no contienen la palabra de Dios. Las Escrituras es la palabra de Dios. Y eso para nosotros, hermanos, es claro. Es claro. Nos negamos a creer en el concepto de la teología liberal, que la Biblia contiene la palabra. Te pregunto en esta mañana a ti, ¿tú crees que la Biblia es realmente la palabra de Dios?
¿Tú crees eso? Si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, toda, entonces tú no estás creyendo. Cuando abres este libro, no estás creyendo que en cada una de las páginas Dios te habla. Tendrás que ir entonces a buscar si en ti existe la idea de la teología liberal, que la Biblia contiene la palabra de Dios. Entonces tú tendrías que ir a mirar en qué parte de la Biblia es y qué parte no, y leer entonces la palabra de Dios dependiendo de la parte que crea que es la palabra de Dios. Y esto no puede ser. Esto no puede ser. Si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, no crees que Dios te habla a través de ella. Amados hermanos, el Espíritu Santo es el autor y productor de la Biblia y no otro. Cuando tú lees la palabra, cuando tú lees la Biblia, escúchame bien, cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees esta palabra, tú estás escuchando a Dios. Tú estás escuchando a Dios. Lo estás escuchando. Debes saber que cada vez que tú abres las páginas de la Biblia vas a oír a Dios. Debes saber que cuando tú vienes a este lugar y aquí se abren las Escrituras y se predique de las Escrituras, tú vas a oír a Dios. Debes tener eso claro, bien claro. Ahora, las Escrituras no solo son la única fuente de autoridad porque son inspiradas. Las Escrituras son la única fuente de autoridad porque solo las Escrituras son las seguras profecías de Dios. Escúchame bien. Solo las Escrituras son las seguras profecías de Dios. No hay otras. Mira lo que dice allá, 2 de Pedro 1:19. Vaya conmigo una vez más en ese pasaje. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en vuestros corazones. ¿Puedes ver? Ese lucero que hace referencia ahí se está refiriendo a Cristo. ¿Lo pueden ver? Allí está. Pero está diciendo con toda claridad que la inspiración, esta es una profecía muy segura, totalmente segura, segurísima, segurísima, muy segura. ¿Por qué son seguras? Hay razones para nosotros creer que son seguras y muy seguras. En primer lugar, es lo que contiene el testimonio divino, no de generación en generación, sino de siglos y siglos y siglos. Las Escrituras, amados hermanos, son la única que contiene el testimonio divino. No hay otra. No hay otra que contenga el testimonio divino. No existe ninguna otra profecía que sea divina. Ninguna otra no existe hoy. Estamos diciendo que las Escrituras, estas profecías son seguras, en segundo lugar, porque fueron transmitidas
desde la creación hasta Juan allá en la isla de Pasmo. Y sabe, esas siguen siendo la misma y coinciden exactamente en ese tiempo prolongado. Se fueron construyendo y ninguna parte de las páginas se contradice. Son exactamente las escrituras de Dios. Son exactamente la palabra de Dios. No hay contradicción en ella. Comenzó allá, inicio del mundo, y allí, fíjese, termina allí en la isla de Pasmo. Son las escrituras, son la profecía más segura. Tenemos que decir, hermano, que son las profecías más seguras en tercer lugar, porque viene por voluntad divina y no como producto de razonamiento humano. Estas vienen, amados hermanos, por la única voluntad sola de Dios. No hay otras profecías más seguras que esta. No hay ninguna profecía hoy que sea de origen divino. ¿Lo entienden ustedes, amados hermanos? Permíteme, traigo a colación una historia. Siendo como pastor en el eje cafetero, llegó dos personas diferentes. Una me dijo, bueno, yo creo que Dios hoy está profetizando. Yo creo que Dios hoy profetiza. Yo creo que Dios hoy habla a sus profetas. ¿Y tú crees que Dios habla hoy por medio de profetas? Y yo, sí. Porque cuando yo he ido a la iglesia, he oído la profecía y esa se ha cumplido. Y dije, vaya, ¿tú crees eso? Te dije, lo que tú no sabes es que tú vas a eso y el famoso profeta te dice algo. Te va a ir bien, sueña, viene algo muy grande para ti, te va a salir un negocio, vas a tener pronto un nuevo emprendimiento. Y va otro y exactamente el famoso profeta le dice eso, viene un dinero en camino. Pronto vas a ser prosperado con un recurso que te llegará. Y va un tercero y le dice exactamente lo mismo. Sí, allá el Señor le está hablando. Vienen cosas grandes para usted. Vienen cosas maravillosas para usted. Y el otro va y dice, allá de la camisa azul, vaya, bendición trae el Señor. Ya escuchamos los pasos de la bendición. Ahí está. Todos ellos dicen lo mismo. Y luego la persona dice, no, pues yo creo que el Señor me habló. Y tú crees mentira. Ellos no son ningún profeta. Son engañadores. El canon está cerrado. Este estaba muy confiado. Y luego viene otro y me dice, qué terrible, ¿qué pasó? A una pareja de joven, allí en esa iglesia le profetizaron. La pareja estaba embarazada, la joven, y le profetizaron que el hijo venía muy bien venía el niño, iba a ser un tremendo niño, era la bendición de Dios. Y le dijeron, no, pero es que estamos muy mal, mi esposa se siente mal. No, tranquilo, eso no es cuestión del embarazo. Su hijo está muy bien. Y la joven se creyó
Dijo, bueno, si Dios lo dice, así es. Mi hijo viene muy bien. Me dijeron que era hermoso, iban a ser hermoso. Pero ella se puso mal y se fue poniendo mal hasta que el esposo desobedeció la profecía y llevó a su hija al hospital. Y cuando llegó allá, el niño llevaba 12 días de muerto. Y el profeta mentiroso le decía, el niño viene muy bien, es rosadito, viene como no se imagina. Y ella, ay, sí, mi hijo, pero tengo muchos problemas, sí, pero viene muy bien, no te preocupes. Hay algo en común en estas profecías. Estos profetas nunca te dicen, tú eres un miserable pecador, tienes que arrepentirte, y si no te arrepientes te vas al infierno. Estos profetas ahuyentan a la gente si pudieran decir esto. Ellos no pueden decir eso. No lo pueden decir y nunca lo van a decir. Si lo decimos, la gente se va de la iglesia. Imagínase, vengo a escuchar la profecía y el profeta me dice eso, pues salgo corriendo. Esos son, hermanos, esas profecías de fuente humana, esas profecías de la imaginación, esas profecías engañosas y mentirosas. Eso es, hermano, eso es. Esas profecías no son verdad. Amados hermanos y amigos, muchos cristianos modernos creen en la Biblia, pero también creen que Dios les está revelando por medio de estos profetas mentirosos modernos del día de hoy. Y yo espero que tú no seas uno de ellos. Yo espero que tú no corras a oír estos profetas. Esos no son profecías de origen divino. Esas son profecías adivinativas. Nosotros creemos que el canon está cerrado. Nosotros creemos que todo lo que Dios tenía que decir lo dijo a través de su palabra. Y solamente lo que Dios tenía que decir y que el hombre necesita está en las Escrituras. Y que no hay nada más, ninguna otra revelación existe. Una vez hablaba con alguien y me dijo, yo interpreto los sueños. Vaya, barbaridad, tú interpretas los sueños. Yo soy un José. Y iba la gente ya para que te le interpretara los sueños. Sueños. Imagínate tú, una persona seguramente comió mal el día anterior, tuvo una serie de pesadillas, ahora fue que le interpretan esas pesadillas y ahora le están dando el significado espiritual a eso. Hermanos, eso es la bajeza más terrible al cual han caído algunos de estos movimientos. No es así, amados hermanos. No es así. Solo tenemos una profecía y es la más segurísima. ¿Y cómo se llama? Esta, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Estas mentiras lo que está llevando a que mucha gente deje de creer que la Biblia es su única autoridad para creer en otras fuentes. Y esto, es terrible porque confunde a la gente. Una de las tácticas más terribles de Satanás es esta. El primero intenta estorbar a la gente para que caiga. Intenta torcer todo, intenta decir lo que no es. Y cuando la persona por ahí no camina, entonces viene otra manera y es que él mezcla una cosa, verdad y mentira,
Y ahí caen redonditos las personas que realmente no conocen la verdad de Dios. Amados, ¿tú deseas oír a Dios? ¿Tú deseas oír a Dios? ¿Deseas que realmente Él hable a tu vida? ¿Deseas que así lo haga? No vaya a los falsos profetas. Escúcheme bien, no vaya a los falsos profetas de hoy. Lea la Biblia. Si tú deseas oír audiblemente la voz de Dios, tienes una manera de oírla. Sí, la puedes oír. Y tienes una manera de oírla. Y es a través de las Escrituras. ¿Quieres oír la voz de Dios de manera audible? Pues entonces, lea la Biblia. Léala. 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 Es la única manera de oír a Dios. ¿Tú crees que las Escrituras son seguras? Si lo crees, tienes que saber que cada vez que vayas a ella, Dios te habla exactamente lo que es, te habla exactamente verdad. Escúchame bien. Deja de creer en sueños. Es que tuve un sueño y Dios me habló. Sí, en alguna época, antes del canon C cerrado, Dios habló por medio de sueños. Sí, pero una vez el canon cerrado, Dios no habla sino solamente por su palabra. Así que deja de creer en sueños. Que en esos sueños no está la voz de Dios. Deja de creer en esos profetas modernos, que allí no está la voz de Dios. Solamente cree en las Escrituras. Allí sí es, ellas sí son la voz de Dios. Amén. Solamente ellas son la voz de Dios. Yo una vez le dije a alguien, si yo estuviera interesado en pastorear la iglesia de Cristo, pero también estuviera interesado en entretenerme con cabras, pues allá afuera pondría un letrero que dijera: milagros y profecía vienen a las 7 de la noche. ¿Sabe lo que pasaría? Miles entrarían por esa puerta para recibir milagros y oír mis profecías. Pero no puede ser. Mi único interés es pastorear la iglesia de Cristo. Y ella es añadida a la iglesia por la predicación de la palabra. Y ese es mi interés. Jamás quiero entretenerme con cabras. Si quisiéramos entretener a las cabras, ya habría aquí habría aquí un show. Comenzaría la función. Yo sería el payaso. Tendríamos otros payasos conmigo. Prenderíamos la fiesta. Y todas las cabras se entretenerían aquí todo el tiempo. Cada domingo, aquí vendrían a entretenerse. Aquí estarían. Al final, ¿sabe lo que pasaría? Ellas todas irían al infierno. Y porque van a ir al infierno, y yo tendría mi merecido, porque tengo que dar cuenta a Dios de ello. Dios me libre de tal situación, amados hermanos. Mi único interés es predicar el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio y la predicación del Evangelio de Jesucristo edificará a las ovejas y llamará a los que han de ser salvos, elegidos por el Padre en la eternidad.
las cabras, ellos siempre se mostrarían contraria y se mostrarán contraria a la predicación del Evangelio. Siempre, nunca creerán en el Señor. Recuerdo que un señor una vez dijo, recuerdo que era una cabra y luego me convertí en una oveja y ahora soy oveja. Este señor tenía buena intención. Las cabras nunca se convierten en ovejas y las ovejas en cabras. Las ovejas son ovejas y las cabras son cabras. Y el Señor vino a salvar a sus ovejas. Las cabras nunca creerán. Pero ellas sí pueden entrar a los templos donde hay entretenimiento para entretenerse y estar allí. Por supuesto, yo espero esta mañana que aquí no haya ninguna cabra, sino ovejas de Cristo. Amén. Ovejas de Cristo. Ahora, si tú eres una cabra, te voy a decir algo. Es muy difícil que tú soportes la predicación que se haga en este púlpito. Tú vienes y al no poder ser entretenido, tú sales y no querrás volver aquí. Es que nadie te va a entretener, porque aquí no hay payasos. Aquí vamos siervos de Dios predicando la palabra. Hermanos, si estamos dispuestos cada día a edificarle a usted como hijo de Dios, porque creemos que usted ha creído en Cristo y está siguiendo al Señor. Y lo hacemos con su palabra, la profecía más segura, la más segura. Ellas siempre van a decirte la verdad, y la verdad, y la verdad, y tú vas a ser edificado a través de esa verdad. Y cada día te está formando para ser más como Cristo, honrar a Cristo, glorificar al Señor. Para eso son las Escrituras. Y gloria a Dios por ello. Nosotros creemos en las solas Escrituras. Y estas son seguras. Y estas son las que tú debes de creer. Amén. Finalmente, las Escrituras no solo son únicas, no solo son la única fuente de autoridad, porque son inspiradas y son seguras. Las Escrituras son la única fuente de autoridad porque solo las Escrituras, escúchame bien esto, solo las Escrituras son para llamar y educar al pueblo de Dios. Solo las Escrituras son para llamar y edificar el pueblo de Dios. Escucha bien lo que dice aquí la palabra. Todas las Escrituras, escucha bien, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo nos dice, solo las Escrituras son inspiradas. Solo las Escrituras. Y Pablo nos dice que son inspiradas para enseñar al hombre acerca de Dios, son para instruir al hombre para que sea justo, son para perfeccionar al hombre para que sea perfecto. Este es el propósito de las Escrituras. Estas son, hermano, este es el propósito de las Escrituras. Pablo nos dice que son para equipar a los hombres llamados por Dios para que sirvan a Dios. ¿Lo puedes ver? El resultado de las Escrituras, de la predicación de la palabra, es que el hombre de Dios sea enteramente preparado, equipado para toda buena obra. Amén, hermanos. Moody en cierto momento dijo, el Evangelio es como un león.
Lo único que el predicador tiene que hacer es abrir las aulas y quitarse del medio. Lo único que nosotros tenemos que hacer es predicar el Evangelio de Jesucristo. Amigos y hermanos, las escrituras cumplen su propósito y lo están haciendo y deben hacerlo cada día. Las escrituras enseñan que Cristo murió y fue sepultado y resucitó. 1 Corintios 15, del 1 al 3. ¿Tú sabías esto? ¿Sabías que las escrituras enseñan eso? Bien. Las escrituras enseñan en Romanos 3:23 que el hombre es pecador. Las escrituras enseñan en Romanos 5:8 que Dios amó al pecador. Las escrituras enseñan en Efesios 2, del 1 al 5, que el pecador es esclavo del pecado, esclavo de Satanás y esclavo de este mundo. ¿Sabías que las escrituras enseñan todo esto? ¿Lo sabías? Las escrituras nos dicen que el hombre debe arrepentirse en Lucas 13:3. Y si no se arrepiente, perecerá. ¿Sabías eso? Las escrituras revelan en Hechos 4:12 que solo en Jesucristo hay salvación. Las escrituras enseñan en Juan 14:6 que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Las escrituras enseñan con claridad que solo en Jesucristo, solo en el Evangelio de Jesucristo se manifiesta la justicia de Dios. Solo ellas revelan la justicia de Dios. Solo ellas pueden enseñar esto. Lo que quiere decir en otras palabras es que las escrituras nos están enseñando con claridad que el pecador que cree en Jesucristo, se le imputa la justicia de Cristo y ahora visto como justo delante de Dios. Y también el pecado del pecador se le imputa a Cristo, y Cristo entonces es el único que puede ahora entonces de esta manera llevar los pecados del hombre, y así el hombre puede ser hallado justo delante de Dios. Las escrituras enseñan todo esto. ¿Tú lo sabías? ¿Lo sabías? ¿Sabías esto? Entonces, si tú sabías esto, déjame te pregunto en esta mañana, ¿creíste en Cristo? ¿Te has arrepentido? ¿Te has arrepentido? ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Los estás obedeciendo? Tú me dices, bueno, sí, yo sabía todo esto. De verdad, yo lo sabía. Yo sabía todo eso. Sé que es así. Si tú sabías todo esto y no estás creyendo, y no se está obedeciendo, y no te has arrepentido, tú estás en problema. ¿Entiendes? Si tú sabías todo esto y no estás obedeciendo, no estás siguiendo a Cristo, no estás viviendo en santidad, no estás haciendo lo que el Señor te pide, tú estás en problema. Es mucho problema. ¿Y sabes cuál es tu problema? Que por rechazar a Cristo y rechazar su palabra, el infierno para ti será más caliente. El infierno para ti será más caliente. El camino es el arrepentimiento, en la obediencia, en la consagración, en la búsqueda del Señor. Amén.
Amados hermanos, permítanme terminar en esta mañana diciéndoles que hemos visto que las Escrituras son la única fuente de autoridad en la tierra. Ellas son la única palabra inspirada de Dios. Ellas son el único instrumento de Dios para perfeccionar a los santos, aquellos que han creído en Cristo. Yo te invito a ti en esta mañana a creer. Si tú no has creído en Cristo, yo te invito a que creas en Jesucristo. Te arrepientas y busques cada día agradar a Dios en todo. Sométase a la autoridad de las Escrituras y viva para Dios. Viva con la convicción que las Escrituras son verdad y son suficientes y que en ellas están todas las instrucciones que necesitas para seguir siendo el hombre que Dios quiere que sea. Amén. Incline su rostro allí y ore al Señor y dele gracias por este momento. Señor, gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es verdad. Gracias, Señor, porque en ella tenemos todas las instrucciones para ser cada día más como tú. Crecer, aprender, ser instruidos. Ruego en esta mañana, Señor, que tú estés bendiciendo la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Amado Dios, ayúdanos a creer y a seguir esa tu palabra. Señor, que cada hermano pueda atesorarla en su corazón. Recibe, Señor, esta mañana toda alabanza y toda adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.